Salvación a las casas. Dígale al que está atrás. Salvación en las casas. ¿Cuántos creen que hay salvación a las casas? ¿Qué es una casa para usted? ¿Qué es su casa para usted? Un chiquitito más bajo, poquitito. Gracias. ¿Qué es una casa para usted? Un hogar. Un refugio. Bien. Lugar de descanso. Muy bien. Un lugar de oración o adoración. No sé qué dijo, pero las dos cosas también. ¿Qué más? A ver allá arriba, ¿qué es una casa? ¿Un lugar de mimos? Ah, donde viví. Se destapa ahora mi oído en el nombre de Jesús. Qué lindo, una morada. Qué lindo que son cuando se ríen. Mateo, capítulo 10, vamos a hacer honra a Mateo, versos 6, 7 y después 11 y 12. ¿Sabe que después yo veo la grabación, la veo por YouTube el domingo a la noche o el lunes? Entonces, así como usted se ríe, mientras yo lo miro, me río y digo, no puede ser. ¿Cómo puede ser esta mujer? Mateo capítulo 10, versos 6 y 7. ¿Está ahí? Muy bien. La palabra dice, bueno, Jesús está enviando allí a los 12 y les dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego en el 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 11 y 12. Leemos el 8 también, me había quedado el 8 atrás. El 8 también. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ya, si acá lo tenía. 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Verso 12. Y al entrar en la casa, saludadla. 13. Y si la casa fuere digna, vendrá paz. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Amén. La salvación en las casas. Jesús estaba entrenando a los 12 y primeramente les dice, id. Vayan, es decir, cuando uno le dice a una persona, id, no le está diciendo a cualquier lado, le está diciendo un lugar específico. Entonces Jesús primeramente le da guía y le da la dirección a un lugar específico. Le dice, id antes a las ovejas perdidas de Israel, id a las casas específicas, a los que son judíos. Pero luego le dice, mientras vas a ese lugar, ¿a dónde va usted durante el día? ¿A dónde va usted? ¿A dónde? A la calle. A trabajar. ¿A dónde va usted durante el día? A comprar. Muy bien. ¿A dónde más? Al gimnasio. ¿A dónde más? A pasear al perro. Muy bien. Al shopping. Esa es mi nieta. Tenemos que buscar el otro para ponerlo aquí abajo. No, ahora no, para la próxima. Porque te tendría que haber dicho antes y no te lo dije. Entonces ahora me la aguanto. Entonces, primero le dice, id. Y después le dice, pero mientras vas yendo, yo te mando, le dice, a la casa de los judíos.
Pero mientras vas caminando hasta ahí, mientras vas llegando, fíjese, Dios no pierde el tiempo. Jesús administra bien el tiempo. ¿Cuántos tienen problema con que son desordenados con el tiempo, con la hora? Fíjese, dice, tenés que ir a un lugar específico, pero no pierdas tiempo. Dígale que tiene al lado, no pierdas tiempo, porque el tiempo es vida, el tiempo es horas. Entonces, mientras estás yendo, no pierdas el tiempo, sino que predicad, dice, el evangelio. ¿Lo tenés ahí? Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Andá llevando las buenas nuevas de salvación. No te me quedes, dice Jesús. Y en el verso 10 y 11 que leímos, ahí en el capítulo 10, pero el verso 11 y 12, Jesús dice, vayan a las casas y bendigan las casas. ¿Quién puede bendecir una casa? ¿Por qué? Ahí está. Entonces, soy bendito, tengo la bendición de Dios sobre mi vida. Entonces yo tengo la autoridad delegada por Dios para bendecir las casas. Compartíamos el domingo pasado, el poder de la potencia de la gloria de Dios está dentro nuestro. El poder del Espíritu Santo de Dios está dentro nuestro. Y ese poder, entonces, ¿cuándo es liberado hacia lo que está a mi alrededor? ¿Cuándo se libera? Cuando yo lo hablo. Entonces, cuando yo llego a una casa, yo tengo la autoridad delegada por Dios para bendecir. Mira el que tiene al lado y dígale, ¿tienes una cara de bendecir a las casas donde vas? ¿Tienes una cara de cumpleaños feliz? Dígale. Escúcheme, cuando una casa me recibe a mí, o cuando yo recibo a alguien en mi casa, alguien que porta la vida de Cristo, ellos traen bendición. Entonces, hay poder que debemos liberar de nuestras vidas. Mire, no me lo lastimes. Salvación en las casas. Fíjese, la primer casa donde se manifestó la salvación, el primer ejemplo que quiero darles es la casa de Jesús. ¿Usted sabía que Jesús tenía casa? ¿Usted sabía dónde vivía Jesús? ¿En qué ciudad? En Capernaum vivía Jesús. Marcos, capítulo 2. En el ministerio estoy hablando, Estoy hablando del ministerio. Marcos, capítulo 2. Dice de esta manera. San Marcos, capítulo 2. 1. 2, 1. Entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Hay en otra de las versiones que dice en su casa. En esta, en la Reina Valera, dice en casa. Pero hay otras versiones que dice en su casa. Entonces, luego de unos días, dice, entró Jesús en Capernaum. ¿Y a dónde fue? Fue a su casa. Y fíjese el verso, el 3, de 3 hasta el 5. El 2. Primero viene el 2, después el 3. ¿No? Sí, ¿no? E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué le hacía? ¿Qué estaba haciendo Jesús en su casa? ¿Y qué es predicar? ¿Y qué es hablar y predicar? Soltar bendición. Entonces Jesús estaba en la casa de él, soltando bendición.
Entonces usted está en su casa, Dios lo ha puesto en su casa, para que usted suelte bendición en su casa. Pero hay momentos en que no me da ganas de soltar bendición, sino de recoger la bendición y tirarla por la ventana. No. Usted tiene la autoridad dentro de usted para bendecir su casa. La salvación está en las casas y Jesús bendice las casas. Jesús en su casa bendijo su casa y dice que todos, cuando se enteraron que Él estaba, vinieron a la casa de él. ¿A cuántos Jesús le cerró la puerta? ¿Cuántos aquí no me conteste, cuántos aquí no les gusta recibir visita en sus casas? Esa sonrisa, Pero Jesús fue el primero en abrir su casa, en recibir gente. ¿Para qué lo hizo? Para bendecirlos. Entonces, cuando usted y yo abrimos nuestra casa, para invitar a tomar un mate, para invitar a tomar un café, para invitar a comer un asadito, como a mí me invitan por ahí. Entonces, ¿para qué lo hacía? Para bendecir. Porque la salvación está en las casas. Porque Jesús está interesado en las casas. Jesús está interesado en tu casa. Jesús está interesado que la salvación se complete en tu casa. Se complete en todos tus seres queridos. Se complete en todos tus sueños, tus visiones, tus deseos. Se completen. Solo con la bendición de Dios se pueden llevar a cabo. ¿Y dónde es? En las casas? Porque en las casas es donde vos hablás. En la casa es donde vos soñás. En la casa es donde vos te enojás. En la casa, como dice un predicador que admiro mucho, en los matrimonios, dice el apóstol Guido Ávila, dice, en los matrimonios hay tiroteos santos. Porque también ahí deben ir a los matrimonios donde somos cristianos. También lo hay. No crea usted que es todo color de rosa, pero son tiroteos santos. Con versículo bíblico. Entonces, Jesús abrió la puerta de su casa para bendecir. Verso 3. Entonces, vinieron a Jesús unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No pudieron llegar porque vino tanta gente a visitarlo que estaba todo repleto. Estaban las puertas, las ventanas, el dormitorio, el comedor, el baño, el patio, todo lleno de gente. Esta gente venía a traer a su amigo a Jesús porque venía a buscar la bendición, porque estaban interesados en ser canal de bendición para su amigo. No les daba lo mismo que el amigo siguiera postrado en una cama. No les daba lo mismo que tener que estar cargándolo al amigo por toda la vida. No les daba lo mismo el dolor del corazón de ese amigo que no podía disfrutar de la vida tal como una persona sana lo puede hacer. Entonces ellos dijeron, ¿qué hago? Necesitamos llevarlo a Jesús porque Jesús bendice en las casas. Jesús bendice las casas. A lo mejor a nuestra casa Jesús no va a venir, dijeron ellos, pero la casa de Él está abierta. Vamos a la casa de Jesús. Vamos a la casa de Jesús. No podemos entrar, no sé, pero de alguna manera vamos a entrar. No sé, vamos a patear. Vamos a ir con un alfiler y vamos a ir pinchándolo así para que nos hagan. Y puede llegar. Dijeron, no va a funcionar porque son muchos. Cuando lleguemos hasta donde está Jesús, ya Jesús terminó de predicar. Entonces dice, ya sé, vamos a romper el techo. Uno de ellos dijo, estás loco. El otro dijo, escúchame, hicimos hasta acá, sí, total, que nos echen a patada, porque no entremos y que nos echen a patada. Pero ya estamos adentro, ya estamos, ya Jesús nos vio. Y cuando entraron a la casa de Jesús, Jesús no quedó indiferente, sino que les dijo, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Hijo le dijo,
primero que tocó y restauró Jesús en la vida de este hombre? La identidad. ¿El hombre tenía pecados? Nunca le dijo, che, pecador. Nunca le dijo tramposo. Nunca le dijo adúltero. Nunca le dijo malvado. Nunca le dijo drogadicto. Le dijo hijo. Lo primero que hizo fue restaurar la identidad. Lo primero que hizo fue bendecir el espíritu, el interior del hombre. Jesús no rechaza a nadie. Nosotros rechazamos. La gente puede rechazar, pero Jesús no rechaza. Puedes haber tenido un pasado horrible, pero Jesús nunca te va a estar señalando. Jesús nunca te va a estar criticando ni va a estar contándole a todo el mundo cómo ha sido tu pasado, sino que Jesús te sigue diciendo hijo. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre de Cristo es demasiado poderosa como para dejarte en el mismo lugar de chiquero por donde llegaste. El hombre llegó cargado de pecado. El hombre llegó, no sabemos si como consecuencia del pecado, porque a lo mejor se iba de parranda y tuvo un accidente y se cayó y quedó así, se pegó en la columna y quedó paralítico. No sabemos cómo fue. Lo único que sabemos es que Jesús le dijo hijo. Lo único que Jesús le dijo, no me interesa de dónde viene, no me interesa cuán sucio estés, no me interesa tu pasado, no me interesa cuántas veces te equivocaste, no me interesa la condición externa, me interesa que eres hijo, me interesa que yo envíe a los 12, vayan primeramente a las ovejas de Israel, vayan primeramente a mi pueblo. Y él le dijo, yo te introduzco en mi pueblo, yo te introduzco como hijo. Yo te bendigo en esta hora con la bendición que enriquece y no añade tristeza con eso. Y lo segundo que le dice, tus pecados te son perdonados. ¿El hombre confesó pecado? ¿Por qué? Claro, pero antes que Jesús se los perdonara, Jesús no le dijo, a ver, larga, dale, decía acá delante de todo, a ver, decí tu pecado. No, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Libro de Romanos, capítulo 10, anótelo, no lo vamos a leer. Capítulo 10, versos 8, 9 y 10, dice, cerca de tu boca, de tu corazón está la palabra. Y esta es la palabra que predicamos. Que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, no dice confiese pecado. Cuando vos confesás a Cristo por primera vez, todo aquel que confiese a Jesús como Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Jesús le dijo tus pecados porque ellos estaban ahí reconociendo el señorío de Cristo. Entonces la primer casa que se abrió y la primer casa que trajo bendición fue la casa de Jesús. Amén. Jesús llega a una casa. Fíjese, Lucas capítulo 10, verso 38. Llega a la casa de una familia, de dos hermanas y un hermano. 10:38. Aconteció, ¿qué cosa dice? Significa que fue en el trayecto que él iba a algún lugar. Pero mientras llegaba al lugar donde iba, por eso dice yendo. ¿Se entiende lo que digo? Está hablando de Jesús. Significa que Jesús no iba a la casa de esta familia. Pero mientras iba al lugar donde iba, yendo, entonces en el camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y aquí Jesús entró a la casa de estos tres hermanos. Y usted sabe la historia que dice que Marta estaba haciendo los quehaceres, estaba preparando la comida, estaba limpiando la casa. Pero María estaba a los pies de Jesús escuchando, recibiendo la bendición.
Entonces Marta se quejó, dijo, Señor, mira que no me deja, que no viene a ayudarme a hacer los quehaceres. Y Jesús le dijo, estás afanada, estás preocupada. Escúchame, la preocupación que tienes no te va a edificar tu vida espiritual. Y tú necesitas la bendición de Dios. Necesitas que tu interior, que tu alma, necesitas que tu espíritu resucite de los muertos en delitos y pecados. Y necesitas que tu alma sea sana. Necesitas la bendición de Dios, necesita ser completo en Cristo. Ella ha elegido la mejor parte, le dice, ¿no? Por María. Y dice, porque lo que ella está recibiendo es eterno. Escuche, cuando usted abre su casa para recibir a sus amigos, para tomar un té, para tomar un café, para tomar un mate, para charlar, para honrarlos, usted comienza a bendecirlos. Usted comienza a hablarle una palabra de fe. Usted comienza a honrarlos. Lo que usted le está dando no es temporal. Porque las galletitas que le sirvió o el mate que le dio va a estar un tiempito en el cuerpo y después se va a ir del cuerpo. Pero todo lo que usted lo bendiga en su espíritu, en su vida espiritual, es eterno. A esa persona le va a ayudar y le va a servir para el momento difícil. Para el momento de la prueba, para el momento de la lucha, escúcheme. Y esa semilla que usted siembra en el espíritu de esa persona, nunca más esa persona se va a olvidar. Y en el momento difícil, esa palabra, el Espíritu Santo la va a sacar. Entonces usted tiene poder para que su casa sea una casa de canal de bendición. Que no sea una casa de discusión. Que no sea una casa que rechaza a la gente. Que no sea una casa que se cierre, sino que sea una casa que se abra. Porque la gente está sufriendo de soledad hoy. Porque después de la pandemia la gente está sola. Porque después de la pandemia vino una potestad de las tinieblas que se manifestó y que la gente está aislada y está sola. Usted puede mandarle un mensaje y saludarle, decirle que le extraña para papá, mandarle el dibujito ese del abrazo y todo. Pero qué diferente. ¿Cuánto necesitamos volver a las casas? ¿Cuánto necesitamos ese abrazo? Yo cuando ella llegó hoy no la vi. No hablé con ella, no la saludé. Pero yo sé que lo que ella venía hoy y venía trayendo hoy necesitaba ese abrazo. Y que ahora recibió liberación. El secreto está en las casas. Ponerlo el mínimo si no se va a incendiar. Mira, ¿de mínimo? ¿Qué le pasó? Mira cómo está. Santo Cristo. ¿Les quema la cara? Tan colorado de vergüenza. Lo apagamos, les da frío. Lo prendemos, les da... ¿Lo apagamos? No, dice García. Bueno, vamos, seguimos. Entonces, en las casas está la bendición, en su casa. Usted tiene una bendición, un potencial dentro de su casa que usted tiene que darlo a conocer, que usted tiene que bendecir a la gente que está a su alrededor. Y en el momento de prueba, ¿cuál fue el momento más difícil de esta familia? ¿Se acuerda cuál fue el momento más difícil de la familia? Cuando muere el hermano. ¿A quién fue el primero que llamaron? Al que vino y estuvo en la casa y bendijo su casa. Al que les dio la semilla de la vida eterna. Venid por favor que nuestro hermano está enfermo. Jesús se demoró, el hermano se murió. Pero Jesús se paró delante de la tumba y le habló al espíritu de Lázaro. Y le dice, Lázaro, levántate. Lázaro, ven fuera. Y el espíritu del que estaba muerto. Literalmente estaba muerto el hombre.
pero Jesús es el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte. La vida entró en la vida de Lázaro y Lázaro salió. ¿Cómo salió Lázaro? Salió atado y le dijo a la gente que estaba alrededor: desatadle y dejadle ir. Escúcheme, cuando usted y yo abrimos nuestra casa y le llevamos una palabra de bendición al que está con esa necesidad, nosotros estamos apuntando a su espíritu, nosotros no estamos hablando a su alma, nosotros no le estamos pasando un poquito a ver y acariciando sus emociones. Nosotros le estamos dando una palabra al espíritu. El espíritu resucita y entonces después sí, podemos desatarlo y podemos liberarlo, ayudarlo a salir adelante, a sanar las heridas, a sanar el cuerpo enfermo, a restaurar la familia, a restaurar el hogar y a ver el nombre de Jesús puesto en alto. Es en las casas. Es en las casas. La salvación es en las casas. La salvación es en la casa. Lo segundo, Lucas capítulo 19. Jesús pasa por la ciudad y de repente cuando pasa por la ciudad se para debajo del árbol y ahí estaba ¿quién? ¿Quién estaba en el árbol subido? Jonás. No, Jonás estaba en el P. Moisés. No, Moisés estaba en el desierto. Ah, Zaqueo. Ve que ustedes no saben. Zaqueo. ¿Y qué hace Jesús? Verso 5. Cuando llega ahí donde estaba Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Le dijo: vení porque quiero bendecir tu casa. Quiero bendecir tu casa. Quiero bendecir tu casa. Es lo que le dijo Jesús a Zaqueo. Y si usted ve los textos más adelante, entonces está diciendo que Zaqueo le preparó la comida y vino gente y estaba sentado con su familia y con amigos en su casa trayendo la vida. Entonces, cuando él trae la vida y el espíritu de Zaqueo es resucitado, viene la transformación. Una palabra, escúcheme, la bendición está en las casas. La bendición está en las casas. Usted tiene una casa y su casa está bendita y usted es el bendito que lleva la bendición, que usted libera la bendición hacia aquellos que conoce, a sus familiares, a sus parientes, a sus amigos, aún aquellos que no tienen mucha confianza, pero que comienza a establecer una confianza. Entonces le invita a tomar un té, le invita a tomar un café, pero no para chusmear, no para hablar de fulano, sultano, ni para enredarse en los asuntos de la vida, ni para enredarse de lo que pasa en la economía, de lo que pasa en el gobierno, de lo que pasa con las redes sociales, lo que pasa con el TikTok, lo que pasa con el TokTok, con lo que pasa con el tutú, con lo que pasa con todo eso. No, eso lo deja de lado, eso lo deja de lado. Y comienza a llevarle una palabra de vida. A ver, mira el que tiene al lado y dígale: es en mi casa que está la bendición. Pero póngale onda, porque el que está al lado suyo no se lo cree. Dígale: es en mi casa que está la bendición. Ahí está. Y se para Zaqueo y le dice: Señor, ya entendí. Señor, he sido un estafador. Pero a toda persona que estafé yo le devuelvo lo que le robé y aún 5 veces más. ¿Se da cuenta? Pero ¿dónde se inició todas las casas? Hay poder en las casas. En su casa está la bendición. Es en su casa donde está la bendición. La salvación en las casas. Número 3, Mateo 9, 9 y 10. Mateo 9, 9 y 10. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y este se levantó y le siguió. ¿A dónde le siguió Mateo? Vamos, verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa ¿en la casa de quién? No dice ahí, dice solamente a la casa. Y he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero sí está la respuesta de lo que usted ha dicho en Lucas capítulo 5, verso 27. Mateo también se llama Leví. Por eso Lucas lo nombra como Leví. Lucas
5:27 y luego el 29. Al instante, levantándose en presencia de ellos, 27. Después de estas cosas, salió, después que hizo el milagro, milagro anterior del paralítico, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, o Mateo, como leímos en el libro de Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Verso 29. Y Leví le hizo diga conmigo, gran banquete. Diga conmigo, gran comida. Diga conmigo, gran comida. ¿Qué le hizo Leví? Gran comida. En su casa, y había mucha compañía. ¿Cuánta compañía había? Mucha gente. ¿Cuánta gente había? Mucha gente. Mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Ahora fíjese, dice que Jesús, tenga en cuenta este detalle. Jesús lo llamó y le dijo: sígueme. ¿Qué le respondió Mateo? No, se paró y siguió. ¿Y a dónde lo guió Jesús? A la casa de él. Lo guió a la casa de él, a la casa del mismo Mateo. Jesús sabe dónde vivís. Jesús sabe que tenés 3 sillas. Jesús sabe que tenés una docena de sillas. Y Jesús no te va a pedir que si tenés 3 sillas, que invites a 10 personas. Pero sí que invites a 2. Y si tenés 12 sillas, bueno, invita a la que quieras. ¿Me entiendes? Jesús los guió a la... Nunca había visto ese detalle yo. Ustedes no, porque son muy espirituales, pero yo que no leo tanto a la Biblia. Ustedes sí, porque viven leyendo la Biblia. Por eso me junto con ustedes yo. Los llevó a la casa de él. Y cuando todos vieron a Jesús, todos, ¿quiénes? ¿Los que conocían a Jesús? No, los publicanos. La gente que nadie quiere. La chusma de la familia. El primo que vive haciendo lío y que se emborracha en las fiestas. El cuñado que no podés dejar nada a mano porque te mete la mano en el bolsillo y te saca. Con eso se sentó Jesús. A eso le abrió la puerta a Jesús. A eso le dijo: es en las casas la bendición. A los que nadie quiere invitar. Pero lo llamó, fue a la casa para bendecirlo. Fue a la casa para bendecirlo. Jesús, la salvación está en las casas, amado. Quizás usted no va a venir a hacer un día de práctica, o sí. Pero la salvación está en las casas. Usted tiene una casa, tiene una mesa, tiene una silla, tiene agua en la canilla y tiene gas para calentar un poco de agua. Y si no tiene un saquito mate cocido, pídamelo que yo se lo doy. Pero la salvación está en las casas. Usted tiene bendición para dar. La viuda tenía nada más que, no sé si 2 o 3 moneditas, era todo lo que tenía. Pero nunca dijo: no tengo nada. Ella vio lo que tenía. Entonces tú tienes que ver lo que tú tienes. ¿Qué tienes? Una casa con nada más que las paredes y media rayada por los chicos, es lo que tienes. Pero estás tú, que eres la bendición. Estás tú, que portas el poder de la potencia de la gloria de Dios. ¿Qué tienes? Una taza que no tiene, ¿cómo se dice? Manija. Ahí está. Ella es maestra, entonces ella sabe eso. Quizás no tiene una tetera. Tiene la pava y como la cocina le tizna todo, está toda media tiznada. Pero eso no es lo importante. Lo importante es abrir la casa para los que necesitan bendición, porque la bendición la tiene usted. Y en lo poco fuiste fiel,
con esa tacita que no tiene manija, porque no me acuerdo cómo es que se dice, y con esa pava que está toda tiznada, pero lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En esa silla que está media, que cuando te sentás y que le tenés que poner abajo una sábana, una toalla y después arriba como algo, como un almohadoncito, como para que no te hinque el clavo que está abajo. Pero lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Lo que tú portas es lo importante, lo que tú portas es lo importante, lo que tú portas, el poder de la potencia de la gloria de Dios. La salvación está en las casas y la bendición está en las casas. Amén. Gloria a Dios. Y por último, creo que no tengo más, ¿no? No tengo más. ¿Ya está? Santo. Ah, gracias. Me hubieras dicho antes. No me dijiste. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 1. Y verso 2, y después vamos al verso 24 y 34. Hechos, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, es decir, era una persona armada, de la armada. 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su la salvación está en las casas, la bendición está en las casas, la bendición está en las casas, la salvación está en las casas. Era piadoso. ¿Por qué la casa tenía las mismas condiciones? Porque en la cabeza de la casa, el hombre, era el que portaba y era el que daba la bendición y conducía a su familia espiritualmente. Los hombres deben conducir espiritualmente a su casa en lo espiritual. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice luego el verso 3, no me lo ponga, después me pones el 24 y el 34. Dice que se le apareció un ángel y le dio directiva que lo llamara Pedro, que estaba en la casa de un Simón el curtidor, y que iba a venir y le iba a hablar la palabra de verdad, se le iba a revelar. ¿A dónde iba a venir? A la casa. Está Pedro en la azotea esperando que le preparen la comida y viene una visión de Dios. Dios le abre el ámbito espiritual y comienza a ver una sábana que viene con todos los animales como judíos. Había animales que ellos tenían prohibido tocar y comer, con todos esos animales. Y entonces Dios le dice, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, siendo judío, jamás yo toqué ni tuve nada que ver con estos animales inmundos, estos animales inmundos. Y Dios le dice, querido, no llames inmundo lo que yo he santificado. Ahora, ¿cuál era la comparación? De que la casa de Cornelio era una casa de gentiles, no eran judíos. Entonces para ellos los gentiles o no los judíos eran inmundos. Entonces 3 veces se lo hace y la tercera le dice, mira, te van a venir a buscar. Ahí están golpeando la puerta. Ahora cuando te convoquen, vas a ir ahí donde tenés que ir. Vienen y lo buscan. Pedro los recibe en su postura. Yo soy judío. Solamente voy a ir porque Dios me dijo que fuera. Si no, no me junto con vos. Era argentino Pedro, me junto con vos. Verso 24. Al otro día entraron en Cesarea, es decir, la gente se quedó en la casa de Pedro, el otro día salieron. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo ¿a quién? ¿A quién más? Estaba la familia, estaban los parientes. ¿Quiénes son los parientes? Exacto. La parentela, escuche esto, lo hemos enseñado un montón de veces, pero lo vamos a volver a decir. Mi familia son los que viven bajo mi mismo techo, es decir, mi esposo, mi esposa, mis hijos mientras son pequeños. Los demás, como dice el dicho, son de palo. Los demás son parientes. Pero mi mamá es parentela, mi papá es parentela, mi hermano es parentela. No, mi mujer es familia. Son parentela.
Entonces las que son suegras no se metan a las casas de los hijos casados. Eso son parentela. No tiene usted ninguna autoridad. Arregle los asuntos en su casa y deje las casas ajenas. A sus amigos más íntimos los reunió a todos. ¿Por qué? Porque sabía que la bendición estaba en la casa. ¿A dónde se le apareció el ángel? En la casa. ¿A dónde buscaba a Dios él? En la casa. La salvación está en las casas, la bendición está en las casas, es en las casas, el secreto está en las casas. Escuche, nosotros tenemos que aprender a abrir nuestras casas para que la bendición esté fluyendo. Nosotros tenemos que aprender a abrir las puertas de nuestra casa para poder fluir en esa bendición, porque hay gente que está necesitando esa bendición y la bendición está en mi casa, porque es en mi casa donde yo oro, es en mi casa donde leo la palabra, es en mi casa donde invoco el nombre de Jesús, es en mi casa donde yo hablo verdad, es en mi casa donde yo planifico, es en mi casa, es en mi casa. Entonces mi casa es una casa de bendición, mi casa es un lugar de albergue, es un lugar de seguridad. Como usted decía cuando pregunté al principio, ¿qué es una casa para usted? Y ustedes dijeron un lugar de refugio, un lugar de seguridad, un lugar de paz, un lugar de descanso. Todo eso es su casa, pero hay gente que no tiene paz, que no tiene descanso, que no tiene norte, que no tiene rumbo. Entonces su casa es para que usted pueda llevar a la gente a que encuentre su rumbo y encuentre a Cristo. Hace mucho que no ponemos la placa de la visión y la misión, ¿sí? ¿Sí? Ah, entonces yo estaba con los ojos cerrados. No, hoy. Le quería ganar a la mujer. 34. Dale, 34. Dale, que se nos va la hora. El 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, yo puedo hacer acepción de personas, pero Dios no. No, a este vecino no lo voy a invitar, no a este pariente tampoco, no a aquel compañero de trabajo, menos. Pero Pedro dice: ahora comprendo, porque mientras él estaba hablando, Dios selló con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué discriminamos a nuestros vecinos? Ah, no, a mi casa no. Es mi casa. ¿Quién te la dio? Pero yo la pago. ¿Y quién te dio la plata? Yo trabajé ganándomela. ¿Y quién te dio la salud? ¿Y quién te dio el aire para que respire? ¿Y quién te dio la mujer? ¿Y quién te dio el marido? ¿Y quién te dio los hijos? En las casas está la bendición. En las casas se manifiesta la salvación. Es en las casas. Es en las casas. Es en las casas. Y está en usted el poder de la potencia de la gloria de Dios. Le doy otro ejemplo y termino. Tengo otros más, pero tengo otro. Luego en el capítulo 16 del libro de los Hechos, estaba allí el apóstol Pablo. Primero el Espíritu Santo le dice, iba a ir para un lado y le dice el Espíritu Santo: no vayas, anda para Macedonia, porque hay un macedonio que está clamando y está diciendo: pasa por aquí a ayudarme. Escuché, hay gente a nuestro alrededor que está pidiendo en su soledad, en su dolor, que alguien pase a ayudarme. Y por quien está pidiendo ese macedonio es a usted, porque es usted el único que le puede ayudar, porque usted porta el poder de la potencia de la gloria de Dios, porque como compartíamos el domingo pasado, Dios le ha ungido a usted para dar buenas nuevas de salvación, para llevarle una buena noticia a los que están sufriendo, para llevarle una buena noticia al que está enfermo, para llevarle una buena noticia al que está desvalido, para llevar una buena noticia. Dios le ungió para eso, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para abrir las puertas de las cárceles espirituales y sacar a liberación a aquellas personas que están atadas por los distintos vicios, por las distintas situaciones de la vida. Entonces ellos van, y mientras iban, dice que iban primeramente,
estaban predicando y había una mujer, ahí en el capítulo 16, y no puse el texto. Aguantame. Hechos 16. Porque no quiero leerlo entero. Verso 13 y 14. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, está hablando Pablo, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos ¿a quién? ¿A quién? Oh, Santo Cristo. Que se habían reunido. Siempre las mujeres se reúnen. ¿Cuántos saben esto? ¿Y de qué hablan las mujeres cuando se reúnen? Del pelo, de qué comieron, de las uñas, de la tintura, de dónde venden la mejor carne, ¿no? De qué jabón en polvo usa. Ah, no se usa mal jabón en polvo. Oh, estoy atrasado. Vamos, 14. Entonces una mujer llamada vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ¿qué? Fíjense, dice que adoraba a Dios. Aunque la mujer adoraba a Dios, no significa que creía en Jesús el Señor. Cornelio estaba adorando a Dios, estaba orando. Y sin embargo, no había sido salvo, no había llegado la bendición a su vida. ¿Se entiende lo que digo? Entonces la mujer estaba, pero dice que la mujer oyendo. A lo mejor escuchó el mismo texto de la Torá, de lo que ellos leían, pero nunca se le había abierto el oído espiritual. Entonces dice, oyendo la mujer, oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, luego que ella se le destraba la verdad, que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de los muertos para salvación de su vida, le dice, vengan a quedarse en mi casa. ¿Y a dónde fue Pablo y Silas? Fueron a la casa, a quedarse a la casa de Lidia. Es en las casas donde está la bendición. Es en las casas donde hay salvación. A todo esto, uno de los días que iban, luego siguiendo, léalo después usted al capítulo 16 de los Hechos, que es muy interesante, muy jugoso. Ellos iban a la oración y detrás de ellos comienza a venir una bruja, una pitonisa, y a decir, estos son hijos del Dios viviente, escuchen el mensaje que les está diciendo. Pablo lo aguantó, Pablo y Silas, hasta que por ahí se da vuelta y le dice, espíritu de las tinieblas, sal de ella, y la mujer quedó libre. ¿Qué pasó con ellos? Entonces dice que cuando los patrones se enteraron que la mujer había quedado libre, los mandaron llevar a la cárcel. Y ellos estaban en la cárcel. ¿Se acuerdan en qué parte de la cárcel estabas? Chao, mi amor, que el Señor los bendiga. ¡Guau! ¡Aplauda a Jesús! Aplauda a Jesús, ahí está, su casa abierta para llevar bendición. Suficiente. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¡Guau! Gloria al nombre de Jesús. Dios te va a usar en este día y vas a hacer ese canal de bendición para esas chicas. Y le vas a llevar bendición. Chao, querido, Dios te bendiga. Entonces los llevan a la cárcel. ¿En qué parte de la cárcel estaban ellos? Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Fuerte. En la cárcel de más atrás, en la más profunda, en el fondo. ¿Estaban cómo? Estaban sentados en un living. Estaban encadenados. ¿Qué había? ¿Qué otros habitantes había dentro de la celda? Ratas, cucarachas, serpientes, de todo.
¿qué hacía Pablo y Sila? Adoraban, cantaban a Dios. Y mientras cantaban y adoraban a Dios, el poder de la potencia, de la gloria de Dios que salía de dentro de ellos y fluía porque ellos estaban adorando a Dios, dice que el lugar comenzó a temblar, las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas cayeron, y no solo ellos, sino que todos los que estaban en la cárcel recibieron liberación. ¿Qué hizo el carcelero cuando se dio cuenta? Se quería matar. Agarró la espada para matarse porque creía que se habían escapado todos. Entonces de allá adentro Pablo le dice, no te hagas daño, porque estamos todos aquí. Cuando el hombre ve lo que estaba pasando, se tira a tierra y comienza a pedirles la bendición. Y en el libro de, ahí los Hechos capítulo 16, espera que te digo el verso, en el 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. 30. Ya terminamos. Y sacándolo les dijo, señores, lo sacó de ahí adentro a Pablo y así le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Escuche, aquí vamos a matar una vaquita sagrada. Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Escuche esto, eso no es una promesa. Usted no diga, toda mi casa va a ser salvo porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, eso no es una promesa de que su casa va a ser salva porque usted cree. Tienes que creer con tu casa y vas a ser salvo. Y que creer en Jesús y vas a ser salvo. Y tu casa, cuando crea también. ¿Y de dónde se basa usted rebendecir esto? Vamos al versículo que sigue. Y les hablaron la palabra del Señor a él. ¿A quién le hablaron la palabra? Entonces, ¿cuándo va a ser salva tu familia? Cuando le prediques. Pero nos es más cómodo decir, no, yo no les hablo de Cristo porque va a ser salvo yo y toda mi casa. No, tenés que predicarle, fue salva toda la casa, y no me voy a enojar, fue salva toda la casa porque ellos escucharon el mensaje. Porque Dios dice, vayan, id y predicad el evangelio. Y yendo les predicaban, y yendo entraron a las casas, y yendo llevaban la bendición. Ellos no pueden creer, no pueden ser salvos si no creen. Y no pueden creer si no escuchan que Jesús es el Señor. Pero el diablo le conviene agarrar texto fuera de contexto para hacer un pretexto porque sabe que mientras yo siga parada en una mitad verdad y mitad falso, no va a acontecer nada en mi casa. Entonces, ¿a dónde los llevó a los discípulos? A su casa. En la casa está la salvación. En las casas está la bendición. Es en las casas. Es en las casas. A ver, poneme el 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. ¿Por qué se bautizó? Porque los suyos escucharon y reconocieron que Jesús era el Señor. No fue por lo que él dijo, yo creo y entonces un salvo todo. Pero usted tiene su casa. Usted tiene su casa. Usted tiene una mesa, tiene silla. Tiene almohadones o tiene un patio y hay gente a su alrededor. Ha invitado a gente tantas veces para hablar de cualquier cosa. Es tiempo de que su casa se convierta en casa de salvación. Su casa se convierta en casa de bendición. Pero tengo este mueble, tápelo con una sabanita, con algo que quede así como, póngale una cortinita de lanzar. A mí me tocó vivir, porque vivió muchas veces de prestado, muchas veces. Así como les contaba el jueves a los discípulos de la bendición de Dios, he vivido y sirviendo a Dios. Yo sirvo a Dios desde que tenía los 18 años. He tenido que comprar
una tela de esa plástica, de esa que la miráis y se derrite, y poner así en la parte en el dormitorio donde está la cama, en la parte de atrás, poner así como una cortina porque la pared se caía a pedazos. Pero eso no impide a que tengas tu casita ordenada. Si tenés una pared hecha percha, y el manate así, una sábana, le pones 2 clavitos, le pones allí y te queda como una cortina. Pero es en tu casa donde está la bendición. Vamos, despiértese. Es en tu casa donde está la bendición. Es en tu casa donde está la bendición. Así es fácil levantarse a las 3 de la mañana a orar. Es en tu casa donde está la bendición. Es en tu casa donde está la bendición. El que entendió, entendió. Es en tu casa donde está la bendición. Es en tu casa donde hay salvación. Es en tu casa. Es en tu casa. Es en tu casa. Es en tu casa. Se me queda quieta ahí, por favor. Deje de estar paseándose. Santo hijo de pastor, tiene que ser. En la casa. En la casa. El padre era peor, así que eso. En la casa, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa está la bendición. Amén. ¿Cuántos tienen casa? ¿Cuántos tienen una silla? ¿Cuántos tienen 2 sillas? ¿Cuántos tienen 3 sillas? ¿Cuántos tienen 5 sillas? ¿Cuántos tienen un almohadón? Su casa es casa de salvación. Póngase de pie.